Ay, chica, después de ese intro me inspiré, preciosa. Y pues, obvio, continuamos con Britney. Chica, no he leído Britney desde ese último videito que vimos. Entonces, procedemos con esta bella historia. Los capítulos son muy cortitos, entonces, pues, lee lo que abarque una hora, preciosa. Así es que ponte cómoda, ponte cómodo y bienvenida a este tu espacio seguro, preciosa. Y pues vamos a leer, a comentar, a comentar y a disfrutar. A disfrutar más que nada. Acuérdate de suscribirte, compartir, comentarme y seguirme en mis redes para que esto pueda seguir creciendo, preciosa. Claro que sí. Lo vamos a lograr. Entonces, capítulo 4. Cuando mi padre empezó de nuevo a beber mucho, sus empresas comenzaron a ir mal. La tensión de no tener dinero se agravaba con el caos que conllevaban los radicales cambios de humor de mi padre. A mí me asustaba especialmente ir en el coche con él porque hablaba solo mientras conducía. Yo no entendía lo que decía, era como si estuviera en su propio mundo. Incluso entonces ya sabía que mi padre tenía motivos para querer darse a la bebida con tal de olvidar. El estrés por el trabajo lo había sobrepasado. Ahora veo con más claridad todavía que estaba automedicándose tras soportar años de malos tratos por parte de su padre, yo. Cuando era pequeña, no obstante, no tenía idea de por qué era tan duro con nosotros, porque nada de lo que hacíamos le parecía suficiente. Para mí, lo más triste era que yo siempre deseé tener un padre que me quisiera tal como era. Alguien que me dijera, te quiero. Ahora mismo puedes hacer cualquier cosa. Yo seguiré queriéndote con el amor incondicional. Qué triste. Mi padre era inflexible, frío y malo conmigo, pero fue aún más duro con Brian. Lo presionaba tanto para que destacara en el deporte que resultaba cruel. La vida de mi hermano en esos años fue mucho más dura que la mía porque nuestro padre lo sometió al mismo régimen brutal al que Jun lo había sometido a él. Brian fue obligado a practicar baloncesto y también fútbol americano aunque no tuviera el físico para hacerlo. Mi padre también maltrataba a mi madre, aunque más bien era el típico alcohólico que desaparecía durante varios días. Siendo sincera, para nosotros suponía un alivio cuando se marchaba. Qué fuerte, precioso, qué fuerte. Yo prefería que no estuviera. Lo que hacía más horroroso el tiempo que pasaba en casa era que mi madre discutía con él toda la noche. Él estaba tan borracho que no podía hablar. Ni siquiera sé si podía oírla. Pero nosotros sí que podíamos. Brian y yo sufríamos las consecuencias de la ira de mi madre, lo que implicaba no poder pegar el ojo en toda la noche. Ay, no, qué fuerte, bebé. Qué fuerte. Por eso, si la relación no funciona, bye, bye, bye. Sus chillidos retumbaban por toda la casa. Yo entraba de golpe en el salón en pijama y le suplicaba, dale algo de comer y mételo en la cama, está enfermo. Ay, no, y tan chiquita. Ay, no, qué fuerte para mi princesa. Mi madre discutía con una persona que ni siquiera estaba consciente, pero ella no me escuchaba. Yo volvía a la cama furiosa, con ganas de a alguien, oyendo los gritos de mi madre e insultándola mentalmente. Ok. De verdad, no, ¿verdad que es horrible? El borracho era él. Su alcoholismo era lo que nos había llevado a una pobreza tan extrema. Él era él quien se quedaba inconsciente en la silla, pero mi madre era la que acababa cabreándose más, porque al menos en esos momentos él permanecía en silencio. Yo moría de ganas de poder dormir, pero mi madre no se callaba. A pesar de los dramas nocturnos, durante el día mi madre hacía que nuestra casa fuera un lugar al que mis amigas querían venir. Al menos era así cuando mi padre nos respetaba lo suficiente para ir a beber a otra parte. Todos los niños del barrio venían a visitarnos. Nuestro hogar era, por decirlo de algún modo, la casa guay, la casa chida, la casa cool. Teníamos una barra alta con 12 taburetes.
Mi madre era la típica joven madre sureña, a menudo cotillando, siempre fumando cigarrillos con sus amigos en la barra. Fumaba Virginia Slims, los mismos cigarrillos que fumo yo ahora. Ok. O hablando con ellos por teléfono. Para todos, yo estaba dead. Los niños más mayores se sentaban en los taburetes de la barra enfrente del televisor y jugaban videojuegos. Yo era la más pequeña. No sabía jugar videojuegos, así que tenía que pelear para atraer la atención de los niños mayores. Típico. Nuestra casa era un manicomio. Yo estaba siempre bailando sobre la mesita de centro para hacerme notar. Mi madre estaba siempre persiguiendo a Brian cuando era pequeño, saltando sobre los sofás para tratar de atraparlo y darle un buen azote por contestarle con insolencia. Siempre estaba como loca intentando que los niños mayores dejaran de mirar la pantalla del salón o que los adultos dejaran de hablar entre ellos en la cocina. Britney, basta ya, gritaba mi madre. Tenemos visita, sé buena y pórtate bien. Pero yo la ignoraba y siempre encontraba alguna manera de llamar la atención de todo el mundo. Y lo lograste, preciosa. Capítulo 5. Era una niña callada y menuda, pero cuando cantaba cobraba vida. Y había ido a suficientes clases de gimnasia para tener la habilidad de moverme bien. Con 5 años participé en un concurso local de baile. Mi número consistió en una coreografía que realizaba con un sombrero de copa y haciendo girar un bastón. Gané. Después de aquello, mi madre empezó a llevarme a concursos por toda la región. En fotos y videos antiguos llevo atuendos de los más ridículos. En el musical de tercero de primaria a los 8 años me habían puesto una camiseta enorme de color lila con un lazo gigantesco del mismo color en la cabeza y parecía un regalo de Navidad. Era absolutamente espantoso. Fui abriéndome paso en el circuito de los concursos de talentos hasta que gané uno a nivel regional en Baton Rouge. Mis padres no tardaron en descubrir oportunidades más importantes de las que podíamos conseguir recogiendo premios en los gimnasios de los colegios. Cuando vieron un anuncio en el periódico de una audición para el programa infantil de Club de Mickey Mouse, chica, ya empieza lo importante. Me sugirieron que me presentara. Hicimos un viaje en coche de 8 horas hasta Atlanta. Ahí había más de 2,000 niños. Yo tenía que destacar, sobre todo cuando supimos, después de llegar, que solo buscaban candidatos a partir de 10 años. Cuando el director de casting, un hombre llamado Matt Casella, me preguntó qué edad tenía, abrí la boca para decir 8. Recordé el corte de edad de los 10 y dije 9. Me miró con cara de no creérselo. Para la prueba canté Sweet Georgia Brown mientras realizaba una coreografía en la que incluí un par de acrobacias de gimnasia. Redujeron el grupo de 2,000 niños llegados de todo el país a un puñado, incluida una preciosa cría de California, unos años mayor que yo, llamada Carrie Russell. Chica viene nombre importante. Una niña de Pensilvania. ¡Ay, igual que Taylor! No lo sabía. Hablando de eso, Taylor se nos casa, preciosa. Se nos casa. Bueno, ok, llamada Cristina Aguilera. Y a mí nos informaron de que no habíamos pasado el corte, pero que teníamos talento. Ora. Matt dijo que seguramente entraríamos en el programa cuando fuéramos un poco mayores y tuviéramos más experiencia. Le dijo a mi madre que creía que podíamos ir a la ciudad de Nueva York a trabajar. Nos recomendó recurrir a un agente que a él le gustaba y le ayudaba a jóvenes artistas a empezar en el mundo del teatro. No acudimos a ella de inmediato. En lugar de hacerlo, me quedé en Luisiana durante unos 6 meses y empecé a trabajar de camarera en el restaurante de marisco de Lexi Granny's Seafood and Deli para echar una mano. Pero tenía 8 años y ya era mesera, bebé. ¿What? ¿Eso es posible? El restaurante, porque estás hablando de un restaurante, güey, no estás hablando de que ahí en la calle estaba trabajando ella. El restaurante tenía el restaurante tenía un olor asqueroso a pescado. Con todo, la comida era maravillosa, increíblemente deliciosa, como su nombre diría yo.
Eso no dice, pero bueno. Se convirtió en el nuevo punto de encuentro de los jóvenes. La trastienda era el lugar en que mi hermano y sus amigos se emborrachaban durante la época del instituto. Mientras tanto, en el restaurante a los 9 años yo estaba limpiando marisco y sirviendo platos de comida mientras ensayaba mis remilgados bailes con atuendos monísimos. ¿What? Impactada estoy, preciosa. Mi madre envió unos videos míos a la gente que Matt nos había recomendado, Nancy Carson. En el video yo salía cantando Shine on Everest Moon. Funcionó. La gente nos pidió que fuéramos a Nueva York para conocernos. Después de cantar para Nancy, en su despacho en la 20ª planta de un edificio del centro de Manhattan, volvimos a subir al Amtrak y regresamos a casa. Una agencia de talentos me había fichado de manera oficial. Poco después de llegar a Luisiana, nació mi hermana pequeña, Jamie Lynn. Laura Lynn y yo pasábamos horas jugando con ella en la casa de muñecas, como si fuera una muñeca más. Unos días después de que mi madre volviera a casa con el bebé, yo me preparaba para una competición de baile cuando mi madre empezó a comportarse de forma extraña. Estaba haciéndome un remedio a mano en el traje, y según le daba a la aguja y el hilo, se levantó de pronto y tiró la prenda. Parecía que no sabía lo que hacía. El traje era una auténtica mierda, sinceramente, pero lo necesitaba para competir. Mamá, ¿por qué has tirado mi ropa?, pregunté. De pronto todo se llenó de sangre. Había sangre por todas partes. Algo no había quedado bien cosido después del parto y no paraba de sangrar. ¡Hola! Llamé a mi padre a gritos. ¿Qué le pasa a mamá?, pregunté chillando. ¿Qué le pasa? Mi padre entró corriendo y se la llevó en coche al hospital. Yo no paré de gritar durante todo el trayecto. A mi mamá no puede pasarle nada malo. Tenía 9 años. Ver el río de sangre manando de toda tu madre resultaba traumático para cualquiera, pero para una niña de esa edad era aterrador. Jamás había visto tanta sangre. En cuanto llegamos a la consulta del médico, la curaron en cuestión de segundos. O eso me pareció. Nadie se mostraba muy preocupado. Por lo visto, las hemorragias posparto son frecuentes, pero aquello me quedó grabado en la memoria. En las clases de gimnasia no paraba de mirar para asegurarme de que mi madre estaba al otro lado de la ventana, esperando a que terminara. Era un acto reflejo, algo que necesitaba hacer para sentirme a salvo. Sin embargo, un día que llevé a cabo mi comprobación habitual y no la vi, entré en pánico. Se había marchado. Ya no estaba. A lo mejor se había marchado para siempre. Empecé a llorar. Caí de rodillas. Cualquiera que me hubiera visto habría pensado que alguien acababa de morir. Mi profesora vino corriendo a consolarme. Cariño, va a volver, me dijo. No pasa nada. Seguramente solo ha ido a comprar al Walmart. Resultó que mi madre había hecho precisamente eso. Se había ido al supermercado. Pero no estaba bien. No podía soportar que se marchara. Cuando regresó, al ver cómo había sufrido, no volvió a separarse jamás de aquella ventana durante mis clases. Durante el par de años siguientes no se apartó de mi lado. Yo era una niña pequeña con grandes sueños. Quería ser una estrella como Madonna, Dolly Parton y Whitney Houston. Todavía tenía sueños más sencillos, sueños que parecían aún más difíciles de conseguir y que creía que eran demasiado ambiciosos para expresarlos en voz alta. Quiero que mi padre deje de beber. No. Quiero que mi madre deje de gritar. Quiero que todos estén bien. Con mi familia, cualquier cosa podía salir mal en cualquier momento. Yo no tenía ningún poder, solo cuando actuaba era invisible de verdad. De pie en una sala de reuniones de Manhattan, frente a una mujer que podía hacer mis sueños realidad, al menos había algo que sí dependía por completo de mí. Ay, chica. Capítulo 6. Cuando tenía 10 años, me invitaron a participar en el concurso de talentos Star Shark, creo. O sea, de buscar, ¿no? Buscamos una estrella o algo así sería. En el primer programa le eché ganas y canté una versión de una canción que había oído interpretada por Judy Garland, I Don't Care. Conseguí una puntuación de
3.75 estrellas. Mi rival, una niña que cantaba ópera, consiguió 3.5. Pasé a la segunda ronda. En el programa que grabamos un poco más tarde ese mismo día, me enfrentaba a un niño con corbata de bolo y un montón de laca en el pelo llamado Marty Thomas, de 12 años. Nos hicimos amigos. Incluso jugamos a baloncesto antes del programa. Canté Love Can Build a Bridge del dúo femenino The Jutes, que había interpretado el año antes en la boda de mi tía. Mientras esperábamos las puntuaciones, Marty y yo fuimos entrevistados sobre el escenario por el presentador Ed Macon. La semana pasada me fijé en que tienes unos ojos adorables y preciosos, me dijo. ¿Tienes novio? ¿Qué? Pero si ahí tiene que como 9, 10 años. No, señor, respondí. ¿Por qué no? Son malos. ¿Los novios? Preguntó Ed. ¿Quieres decir que todos los chicos son malos? Yo no soy malo. ¿Qué pasa conmigo? Bueno, depende, repliqué. Eso me lo dicen mucho, apostilló Ed. Volví a conseguir un 3.75. Marty consiguió un perfecto 4. Sonreí y lo abracé con educación antes de abandonar el escenario mientras Ed me deseaba suerte. Mantuve el tipo hasta entrar entre bastidores, pero luego rompí a llorar. Después mi madre me compró un helado de vainilla, en copa cubierto de chocolate fundido. Mi madre y yo continuábamos con los viajes de ida y vuelta en avión a Nueva York. La intensidad del trabajo en la ciudad siendo una niña pequeña era emocionante para mí, aunque también resultaba intimidante. Recibí una oferta de trabajo, el papel de actriz suplente en el musical de Off-Broadway Rudolph, inspirado en La mala semilla, Eva al desnudo, la tía Mamey y la reina de no sé, preciosa, no sé pronunciar. Yo interpretaba a una estrella infantil sociópata llamada Tina Denmark. La primera canción de Tina era Born to Entertain, nacida para el espectáculo. Me tocó el corazón. La otra suplente era una joven actriz con talento llamada Natalie Portman. ¿Qué? Eso no sabía. Ok. Mientras trabajaba en el musical, alquilamos un pequeño apartamento para mi madre, la pequeña Jamie Lynn y yo cerca de la escuela pública. La Escuela de Artes Interpretativas Profesionales. ¿Qué? Estoy impactada, ¿eh? Y además asistía a clases por ahí cerca en el centro de danza de Broadway. Pues con razón bailaba tan precioso mi niña, ¿no? Sin embargo, pasaba gran parte del tiempo en el Players Theater en el centro de la ciudad. En cierto sentido, la experiencia fue un reconocimiento, la prueba de que tenía el talento suficiente para lograr algo en el mundo del teatro. Pero el horario era demoledor. No me quedaba tiempo para ser una niña normal y corriente ni para tener amigos, porque debía trabajar casi a diario. Los sábados había 2 funciones. Por otro lado, no es que me encantara ser actriz suplente. Tenía que estar en el teatro todas las noches hasta nada más y nada menos que la medianoche, por si había que sustituir a la Tina principal, Laura Bell Bundy. Tras un par de meses, ella se marchó y yo fui la protagonista, pero ya estaba agotada. Cuando llegó Navidad, me moría de ganas de volver a casa. Entonces supe que teníamos que actuar el día de Navidad. Llorando, le pregunté a mi madre, ¿de verdad voy a tener que hacer esto en Navidad? Me quedé mirando el diminuto árbol navideño en nuestro apartamento, pensando en el enorme abeto que teníamos en nuestro salón de Kentwood. Con mi mentalidad de niña pequeña, no entendía por qué tenía que gustarme hacer eso, seguir actuando durante las vacaciones, así que dejé el espectáculo y volví a casa. El horario de teatro de Nueva York era demasiado duro para mí a esa edad, aunque sí saqué algo bueno de la experiencia. Aprendí a cantar en un teatro con poca acústica. El público estaba a tu lado. Había solo unas 200 personas en la sala. Sinceramente, es raro, pero en ese espacio reducido la sensación de cantar resulta más electrizante. La cercanía que sientes con el público es algo especial. Su energía me fortalecía. Con esa experiencia en el bolsillo volví a hacer la prueba para el club de Mickey Mouse. Mientras esperaba los resultados de la audición, ya de regreso en Kentwood, asistí a la
Park Lane Academy y me convertí en base de baloncesto. Era bajita para mis 11 años, pero sabía correr por la cancha. La gente supone que fui animadora, pero nunca lo fui. Bailaba un poco en los laterales, pero cuando iba al colegio quería jugar. Así que lo hice a pesar de mi altura. Llevaba una camiseta enorme que me quedaba gigantesca con el número 25. Era como un ratoncito correteando por la cancha. Durante un tiempo estuve colada por un jugador de baloncesto que tenía unos 15 o 16 años. Metía todos los triples y hacía que pareciera fácil. La gente venía de lejos para verlo jugar, como habían hecho antes para ver a mi padre. Era bueno, no tan bueno como había sido mi padre, pero aún así era un genio con el balón. Me maravillaba con él y mis amigos más altos que yo. Lo mío era robar el balón de la jugadora del equipo contrario que estaba driblando. Drillando. ¿Qué? Yo con mi dislexia y estas palabras raras. Ok. Lo mío era robar el balón de la jugadora del equipo contrario que estaba driblando, correr hacia el otro extremo de la cancha y tirar. Me encantaba la emocionante sensación de avanzar zigzagueando entre las chicas del equipo contrario. Tan solo la emoción de la carrera sin guión, siendo el partido impredecible, completamente desconocido. Me hacía sentir viva. Era tan bajita y tan mona que nadie me veía venir. No era lo mismo que estar en escena en la ciudad de Nueva York, pero bajo los focos de la cancha, esperando el sonido de los aplausos, me parecía lo segundo más emocionante. Capítulo 7. Tras la segunda audición para el club de Mickey Mouse, conseguí el trabajo. Matt, el simpático director de casting que había remitido a mi madre a nuestra agente Nancy, llegó a la conclusión de que ya estaba preparada. Estar en el programa fue como un campo de entretenimiento para la industria del espectáculo. Había completos ensayos de baile, clases de canto, clases de interpretación, tiempo en el estudio de grabación y las clases escolares entre medias. Los mousqueteros no tardamos en hacer grupitos, separados según los camerinos que compartíamos. Cristina Aguilera y yo éramos las más pequeñas y compartíamos camerino con otra niña, Nikki Deloche. Admirábamos a los mayores, Kerry Russell, Ryan Gosling y Tony Luca, que a mí me parecía guapísimo. Ok, y pronto, otro nombre importante. Y pronto hice buenas migas con un chico llamado Justin Timberlake. Rodábamos en Disney World en Orlando y mi madre y Jamie Lynn, que en esa época tenía 2 años, me habían acompañado. Durante el día, en los momentos de descanso, el reparto podía montar en las atracciones y pasarlo bien. Sinceramente, era el sueño de todo niño. Divertidísimo, sobre todo para una cría como yo. Aunque también era un trabajo muy duro. Ensayábamos las coreografías 30 veces al día, intentando que todos los pasos salieran a la perfección. El único momento malo fue cuando, poco después de empezar a rodar, recibimos una llamada con el anuncio del fallecimiento de mi abuela Lily. Tal vez por un ataque cardíaco o una embolia. Se ahogó en la piscina mientras nadaba. Uy, no, qué fuerte, oye. Como que bien trágicas los fallecimientos en su familia. Como no podíamos permitirnos volver a casa en avión para el funeral, Linnie Harless, la amable madre de Justin, Lynn Harless, nombres muy parecidos diría yo. La amable madre de Justin nos prestó el dinero para los billetes. Aquello era algo que haría por ti un familiar, y los niños y padres de ese programa se convirtieron en mi familia. Es que ella siempre buscando la familia, ¿no? Como el amor, como la aceptación, como el que la vieran. Ay, no, qué fuerte. Un día Tony estaba buscando un sombrero que una persona de vestuario se había dejado en el camerino de las chicas y entró en el nuestro. Se metió y de pronto me dieron
taquicardias. Estaba coladita por él. No podía creer que ese chico estuviera en mi camerino. El corazoncito se me salía del pecho. Voy a buscar quién es ese chico y pondré imagen porque no tengo ni idea de quién es. Y tal vez tú tampoco. O tal vez sí, pero yo no. En otra ocasión, en una fiesta de pijamas, jugamos a beso, verdad o atrevimiento. Y alguien retó a Justin a que me besara. Una canción de Janet Jackson sonaba de fondo cuando él se inclinó hacia mí y me besó. Ay, no, chica. Me retrotrajo a un momento en la biblioteca cuando estaba en tercer curso, cogida de la mano de un chico por primera vez. Para mí fue algo grande, tan real, tan potente. Nunca antes alguien me había prestado atención en un sentido romántico y lo viví con una maravillosa rebelión. Las luces estaban apagadas. Habíamos estado viendo una película y ocultábamos nuestras manos debajo de la mesa para que los profesores no pudieran verlo. Okay. El club de Mickey Mouse fue una experiencia magnífica. Me dio tablas en la tele. Tener un papel en ese programa prendió la chispa en mí. Desde ese momento supe que quería dedicarme a lo que hacía ahí, cantar y bailar. Cuando el programa terminó un año y medio después, muchos de mis compañeros de reparto se fueron a Nueva York o a Los Ángeles para continuar persiguiendo sus sueños. Sin embargo, yo decidí regresar a Kentwood. Ya había empezado mi lucha interna. Una parte de mí quería seguir trabajando para alcanzar su sueño. La otra parte deseaba una vida normal en Luisiana. Durante un breve periodo tuve que dejar ganar a la normalidad. O sea, también sí, justo lo que ella dice, ¿no? O sea, como que era un ir y venir. Quería eso, pero a la vez ella quería una familia, bebé. Ella quería una familia y regresaba a su hogar para ver si la podía encontrar, ¿no? La podía tener. De vuelta en casa, regresé a Park Lane para instalarme en mi vida de adolescente normal y corriente, a lo más parecido a la normalidad que era posible en mi familia. Para empezar esa etapa de forma divertida, cuando estaba en octavo curso con 13 años, mi madre y yo viajábamos en coche durante 2 horas desde Kentwood hasta Bilox, Mississippi. Y mientras estábamos ahí, tomábamos daiquiris. ¿Qué son daiquiris? Ok. Llamábamos a los cócteles ponches. Me encantaba poder beber con mi madre cada cierto tiempo. Ok, o sea, bien chiquita ya tomando, bebé. Qué fuerte también. La forma en que bebíamos no tenía nada que ver en la forma en que lo hacía mi padre. Cuando él bebía, se volvía más depresivo y se encerraba en sí mismo. Nosotras estábamos más contentas, más vivas y con más ganas de aventura. Algunos de los mejores momentos vividos con mi madre fueron esos viajes que hacíamos a la playa y en la playa en compañía de mi hermana. Durante el trayecto, yo iba dándole sorbitos a un vasito ruso blanco. A mí me sabía a helado. Cuando llevaba la cantidad perfecta de hielo picado, crema de leche y azúcar y no demasiado alcohol, era como un pedacito de cielo. Mi hermana y yo llevábamos bañadores y permanentemente a juego. En la actualidad es básicamente ilegal hacérsela a una niña, pero en la década de los 90 era algo divino de la det. A los 3 años, Jamie Lynn era como una muñeca, la niña más traviesa y adorable de la historia. Pues sí que traviesa salió, ¿no? Así quedé, es que sí quiero leer su libro. A ver qué tan honesta es, y a ver si nos suelta chismecito de Nickelodeon. Ojalá. Así que de eso iba nuestro rollo. Íbamos a Bilox, bebíamos, íbamos a la playa y regresábamos felices. Y nos divertíamos mucho. A pesar de todos los momentos oscuros, también hubo mucha diversión en mi infancia. Pues sí. Como todo, es que creo que en nuestra vida no es ni oscuro ni blanco, ¿no? O sea, bueno, ni negro, ni blanco, ni oscuros, ni claros, o sea, son grises, ¿no? O sea, tienen muchos matices nuestras vidas. Entonces, pues sí, o sea, tenemos momentos difíciles, pero dentro de esos momentos difíciles también tenemos momentos muy felices, ¿no? La vida, al final de cuentas.
A los 13 años bebía con mi madre y fumaba con mis colegas. Me fumé mi primer cigarrillo en casa de una de mis amigas malotas. Todas mis otras amigas eran unas frikis, pero esta era una de las populares. Su hermana iba al último curso del instituto. Siempre tenía el mejor maquillaje y todos los chicos iban detrás de ella. Me llevó a un cobertizo y me pasó mi primer cigarrillo. Aunque solo era tabaco, me sentí colada. Recuerdo haber pensado, ¿me voy a morir? Ay, no, es que mira, no puedo estar evitando, ya ni modo, o sea, ojalá YouTube no me censure, pero es que así es el libro, joder, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se me va a pasar esta sensación? ¿Cuándo se va a pasar esta sensación? En cuanto sobreviví a aquel primer pitillo, enseguida quise fumarme otro. Le oculté el hábito a mi madre bastante bien, pero un día en que me había dejado conducir desde la tienda por la larga calle que llevaba a nuestra casa, también empecé a conducir a los 13. De pronto empezó a olfatear el aire. Huelo a cigarrillo, dijo. ¿Has estado fumando? Me quitó una de las manos del volante y se la llevó a la nariz para olerla. Cuando lo hizo, perdí el control del coche y salimos de la carretera dando vueltas. Oye, no, es que mucha tragedia diría yo en su vida. Sentí como si todo se moviera a cámara lenta. Miré hacia atrás y vi a la pequeña Jamie Lynn pegada al respaldo del asiento. Llevaba el cinturón, pero no iba en su sillita. Mientras girábamos de una forma que me pareció muy lenta, yo no paraba de pensar, vamos a morir, vamos a morir. Entonces, ¡pam! La parte trasera del coche impactó contra un poste de teléfonos. Chocar así fue un milagro. ¿Ok? Si hubiéramos impactado de frente, habríamos salido disparadas por el parabrisas. Mi madre bajó del coche de un salto y empezó a gritar. A mí, por haber chocado, no, ¿cómo? Chica, a los vehículos que pasaban pidiendo ayuda, al mundo por dejar que aquello ocurriera. Por suerte, nadie salió herido. Las tres bajamos por nuestro propio pie. Mejor aún, mi madre olvidó que había descubierto que yo fumaba. ¿El delito de adolescente de fumar? ¿Qué más daba? Habíamos estado a punto de matarnos. Después de eso, no volvió a hablar del tema. Ay, no. Un día, uno de los chicos de sexto curso en el colegio me propuso ir a fumar un cigarrillo en su vestuario durante el recreo. Era la única chica a la que habían invitado a unirse a ellos. Nunca me habían sentido más guay. Por suerte, el vestuario de los chicos tenía 2 puertas, una de las cuales conducía al exterior. Recuerdo que abrimos la puerta de par en par para que el humo pudiera salir y no nos pillaran. Se convirtió en un ritual, pero no duró. Poco más tarde decidí intentarlo por mi cuenta, sin los chicos. En esta ocasión, mi mejor amiga y yo fuimos a fumar al vestuario de las chicas, pero esa estancia solo contaba con una puerta. Desastre. Nos pillaron con las manos en la masa y nos mandaron al despacho del director. ¿Estabas fumando?, preguntó el director. No, contesté. Mi mejor amiga me cogió de la mano disimuladamente y me dio un buen pellizco. Era evidente que el director no me creía, pero de alguna manera pudimos salir del paso con tan solo una advertencia. Lo juro por Dios, Britney, dijo más tarde mi amiga. Eres la peor mentirosa que he visto en mi vida. Por favor, la próxima vez deja que yo hable. A esa edad no solo bebía y fumaba. Fui precoz en el tema de los chicos. Estaba coladísima por uno de los que frecuentaban la casa de mi amiga, la malota. Tenía unos 18 o 19 años. ¿Qué? Ok. Y en esa época tenía una novia que era un poco chicazo. Estaban muy unidos, eran la pareja de moda del instituto. A mí me hubiera gustado que se fijara en mí, pero no tenía muchas esperanzas considerando que era 5 años menor que él. Una noche me quedé a dormir en la casa de mi amiga la malota. Sin previo aviso, el chico por el que estaba colada se metió en la casa en plena noche. Debían de ser las 3 de la madrugada. Yo estaba durmiendo en el sofá y cuando me desperté lo vi sentado a mi lado. Oye, qué creepy eso. Empezó a besarme y de golpe y porrazo estábamos enrollados en el sofá. ¿What? ¿Qué está pasando?, pensé. Fue como una especie de sensación de espiritismo, como si lo hubiera invocado.
No podía creerme que el chico que me gustaba hubiera aparecido así como así de la nada y hubiera empezado a enrollarse conmigo. Y fue algo tierno. Eso fue lo único que hizo, eso fue lo único que hizo, besarme. No intentó nada más. Ese año me gustaron muchos chicos del grupito de mi hermano. De niño, Brian era divertido y rarito, pero en plan guay. Sin embargo, cuando llegó al último curso, se convirtió en el rey del instituto, el tío más duro del centro. Cuando mi hermano iba a último curso, yo empecé a salir con su mejor amigo y perdí la virginidad con él. ¿Qué? Así que mira, para todos aquellos que tenían a mi Britney santa y virginal en sus tiempos gloriosos, ya sabemos que mi niña desde hace rato ya no era santa. No, sí era santa, pero tú sabes. Ok, muy bien. O sea, bien chiquita, sí, no, güey, qué pedo. Era de las más pequeñas de tercero de secundaria y el chico tenía 17, güey. Mi relación con él terminó acaparando gran parte de mi tiempo. Iba al colegio a la hora normal, las 7 de la mañana, pero me marchaba durante la comida sobre la 1 y pasaba la tarde con él. Después me llevaba en coche al colegio a la hora de la salida. Con toda inocencia me subía al autobús y volvía a casa como si nada hubiera pasado. Al final, mi madre recibió una llamada de la secretaria del colegio. Había faltado 17 días que tenía que recuperar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Simplemente te ibas? Quiso saber mi madre. Falsificaba tu firma, respondí. Bien, ay no. La diferencia de edad entre el chico y yo era enorme, evidentemente. Ahora nos parecería un escándalo. Y por eso mi hermano, que siempre fue muy protector, empezó a odiarlo. Cuando Brian me pilló fugándome, Cuando Brian me pilló fugándome para ir a ver a su amigo, se chivó a mis padres, ¿ok? Como castigo tuve que recorrer el barrio a pie en un cubo limpiando las calles con una presidiaria. Ok. Brian me siguió para sacarme fotos mientras yo, llorando, recogía la basura. Ok, dejando aparte los momentos como ese, en aquella época de mi vida experimenté una hermosa normalidad. Ir a la fiesta de antiguos amigos y a la fiesta de graduación, dar vueltas en coche por nuestra pequeña ciudad e ir al cine. Mira, y yo pensaba que después de Mickey Mouse ella continuó y pues ya vimos que no, sí se tomó un break. Lo cierto era que añoraba actuar. Mi madre había estado en contacto con un abogado que había conocido en mi gira de audiciones, un hombre llamado Larry Rudolph, a quien llamaba de vez en cuando para que le aconsejara en el aspecto comercial. Le enviaba videos míos cantando y él sugirió grabar una maqueta. Tenía una canción que Tony Braxton había grabado para su segundo álbum y que había terminado descartada a la sala de montaje. Se titulaba Today. Me envió la canción y me la aprendí. Luego la grabé en un estudio de Nueva Orleans que quedaba a 1 hora y media de la casa. Esa sería la maqueta que me abriría las puertas de los sellos discográficos. Más o menos por esa misma época, Justin y otro mosquitero, JC Chase, eran miembros de una nueva boy band, NSYNC. Ok, que estaba formándose. Otra compañera de reparto, Nikki, con quien había compartido camerino, se había unido a una formación de chicas, pero después de hablarlo con mi madre decidimos seguir luchando por mi carrera en solitario. Larry hizo oír la maqueta a algunos ejecutivos de Nueva York y le dijeron que querían ver lo que era capaz de hacer. Así que me puse mis taconcitos y mi vestido más mono y regresé a Nueva York. Había intentado volver a ser un adolescente normal y corriente, pero no había funcionado. Seguía queriendo algo más. Y hasta aquí le vamos a dejar, preciosa. Hasta aquí le vamos a dejar esto. Fuertes cosas estamos leyendo. Y me está encantando. Yo cada vez más enganchada en este libro, ¿eh? He de decir que para ser la primera biografía que estoy leyendo me está encantando y me están dando ganas de leer más, que de hecho te subí un short de biografías que descubrí, bueno, no descubrí, bueno, sobre todo la que descubrí fue la de Jojo.
impactada. Había olvidado a esa chica y creo que esa debe estar interesante, pero de momento no he visto que esté en español. Esperemos prontamente la puedan traducir. Y la de Jamie Lynn, pues ya después de terminar esta, pues me voy a quedar con la espinita de ver qué nos dice esta niña, qué nos cuenta. Pero de momento, wow. Ya tocamos nombres importantes en este episodio, preciosa. Wow. Pero bueno, tú coméntame qué te está pareciendo. ¿Tú ya la leíste o la estás aquí escuchando, leyendo conmigo? Me gustaría saber. Y que me cuentes qué opinas y que si tienes más recomendaciones de autobiografías, te lo voy a agradecer porque me están gustando, ¿eh? Que sean así como de este estilo, pues, que no sean aburridonas, que sean ágiles, ¿sabes? Suscríbete, comparte, dale like, y sígueme en mis redes y eso. Ah, también estreno un nuevo intro. Ahí te voy a poner los días que voy a estar subiendo videos que van a ser las lecturas, tanto esta de Britney como la de Amanecer, que todavía ahí tengo videos pendientes. Entonces, pendiente, pendiente, preciosa. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y pues nada, preciosa, tú y yo nos vemos en el próximo. Bye.